convencido, como la Resistencia, de que los diputados a esta constituyente, si se da a la constituyente, ¿verdad?, no deben ser electos por los partidos tradicionales, o por los partidos políticos, perdón, que los partidos políticos nada tienen que ver en una constitución, en la promulgación, en la discusión de una constitución, aunque parezca. ¿Por qué? Porque las constituciones, como el pueblo, como la sociedad decide que va a estar conformada la sociedad, qué poderes va a haber, y ahí también decide el pueblo cómo van a funcionar los partidos políticos. O sea, los partidos políticos salen de la Constitución, no hacen la Constitución. Podrían participar, usted podría decir, bueno, van a haber 140 diputados, para dar una cifra. Pues de estos 140, un porcentaje, vamos a decir un 30%, pueden ser electos por los partidos políticos, para tratar de tener un equilibrio en los diputados, puede ser. Pero fundamentalmente, la representación en la constituyente debe ser de los distintos sectores de la sociedad, para que una constitución tenga realmente ese sentido de conformar la sociedad, el Estado. Eso para mí, ese tema es muy importante, ese tema todavía no está en discusión. Y por supuesto, si llegáramos al tema de la constituyente, que ojalá, eso sí sería para mí muy satisfactorio, también tenemos que hablar, consensuar, sentarnos los sectores de la sociedad antes de que se instale una constituyente, a tratar de consensuar los temas fundamentales de la Constitución. También, creo yo, el pacto social, porque la Constitución por sí sola, y en eso sí yo estoy de acuerdo con los que sostienen esa tesis, por sí sola no es la panacea, no va a resolver los problemas por sí sola, sino que necesita un pacto social. ¿Qué es un pacto social? También es un acuerdo de todos los sectores de la sociedad sobre un plan de gobierno, que puede ser de 4 años, puede ser de 8, puede ser de los que usted quiera, pero, o sea, la aplicación de la Constitución, porque uno de los problemas fundamentales que tienen las constituciones, y lo va a ver usted en el derecho constitucional, es su inaplicabilidad, no se aplica. Vamos a ver, en Honduras tenemos un artículo que dice: se prohíben los monopolios, los monopsonios, los oligopolios y toda clase de prácticas comerciales indebidas. Aquí en Honduras tenemos de sobra, y no hay necesidad de citar ejemplos, monopolios, oligopolios, y nunca ha habido... Más claro, el cemento, por ejemplo. Abogado, vemos entonces de que usted es de la opinión de que es necesaria una constituyente. Muchas personas que promueven la constituyente argumentan de que que la constitución necesita cambios y que los obstáculos que tiene son los artículos pétreos y que por ello justifican una constituyente. Pero si se elimina la posibilidad de tener pétreos a través de un plebiscito, continuaría siendo necesaria la constituyente, porque realmente podría entonces modificarse la totalidad de la Constitución, que actualmente, recordamos, como está vigente, más de un 95% se puede reformar con los procedimientos que la misma Constitución establece. Básicamente solo son los 8 artículos pétreos que no se pueden tocar, pero si se elimina esa prohibición se podría reformar totalmente. Entonces podría ser una reforma de toda la Constitución y sin constituyente. Usted ha tocado un punto fundamental. Yo no quiero pensar que los que están detrás impulsando, el que tienen el poder, pues, para impulsar esta idea de los cambios, está empezando eso. Vea, yo estoy de acuerdo con que se haga la reforma global, total de la Constitución. Cuando quiero decir la reforma, no quiero, tal vez use una palabra indebida, la revisión total de la Constitución. Que no haya ni un solo artículo que no se pueda revisar. Y que ahí se decidirá cuáles se modifican y cómo. La única entidad que puede hacer eso correctamente es una Asamblea Nacional Constituyente. Los plebiscitos son para cosas puntuales, los plebiscitos y los referéndums. Sería un error, a eso me voy a referir, sería un error para mí que se quisiera a través únicamente de plebiscitos reformar toda la Constitución. Eso sería un error, estarle preguntando ¿se imagina usted? O hacer un plebiscito que contenga 20 o 30 preguntas. Eso va a distorsionar la idea, la esencia de un plebiscito. Está bien que se le pregunte al pueblo a través de una consulta, a través de un plebiscito, estas 3 preguntas que se nos había dicho a nosotros. Esa sí le veo sentido. Pero quiere una constituyente, quiere simplemente reformas constitucionales
o quiere un pacto social, o sea, ninguna de las dos, sino simplemente un pacto, que nos pongamos de acuerdo y firmemos un pacto y lo cumplamos. Ahí tiene ese tipo. Si vamos a empezar a preguntar, ¿quiere usted cambiar la forma de gobierno en tal sentido? ¿Quiere usted cambiar esto? O repito, un plebiscito con 20 preguntas o 30 preguntas, eso va a confundir a la población. Los plebiscitos no fueron diseñados para eso. Fueron diseñados para cosas puntuales, coyunturales, iguales que los referéndums, ¿verdad? De manera que yo no quisiera pensar que se va a tratar de distorsionar un mecanismo tan democrático como es el plebiscito y el referéndum para utilizarlo para hacer de una manera irregular, vamos a decir, que irregular, ¿por qué? Porque confundiría al electorado. No hay peor cosa que confundir al electorado, es antidemocrático, pues que el electorado no sepa y en la confusión se puede aprovechar para orientar su voto en determinadas circunstancias. Sí. Eso sí yo lo criticaría, lo he oído, pero no lo creo porque va a ser impráctico. En fin, espero que no sea así. Si realmente se tiene la intención de permitirle al pueblo que decida si quiere una constituyente, que se le pregunte. Sí. Si le pregunte, ¿quiere o no? Dice, no, pues no. ¿Quiere solo cambios constitucionales? Pues sí. No sé si me explico, sí. ¿Verdad? Que tenga el sentido que históricamente, jurídicamente tiene un plebiscito. Bueno, otros puntos, si no hay restricciones entonces con los pétreos, ¿qué pasaría entonces? Porque quedaría libre también para tocar lo que sería el territorio nacional y tratados internacionales. Por ejemplo, salimos nosotros del ALBA, podría someterse a un plebiscito, por ejemplo, que la gente vote si quiere regresar al ALBA o a Petrocaribe. Ahí tiene usted un caso muy concreto, eso sí. Vamos a decir que alguien proponga que ya no salimos del ALBA, no de Petrocaribe. Sí. No sé si últimamente ha sucedido, pero tenía entendido que seguíamos en Petrocaribe. Sí. Pero vamos a suponer que aquí haya un movimiento para que retornemos al ALBA, podría ser objeto de un plebiscito. Yo estaría totalmente de acuerdo porque es muy puntual, ¿verdad? Igual que un tratado de libre comercio, igual que un tratado para, como debió haberse hecho si usted va a tener bases extranjeras por un tratado, en fin, hay cosas ya, y además en el derecho internacional, en el derecho constitucional de muchos países que puede ser de experiencia, los temas puntuales que puede ser objeto de plebiscito. Para mí la importancia de esta reforma al plebiscito estriba en que ya no va a haber la limitación de los petros. Y este tema de que todo esto es para permitir la reelección y para que ese tema a mí me parece que más bien está como envenenando. A mí me parece que los mismos que están utilizando esta campaña de que todo esto es para que alguien se reelija, yo creo que ellos saben que eso no es lo importante, que lo están haciendo más bien para obstaculizar el plebiscito. Gente que se opone a los cambios, gente conservadora, extremadamente conservadora, que le cuesta aceptar este tipo de cambios, que cree que detrás de cada uno de ellos viene el comunismo, viene el chavismo, viene todo lo que se considera de extrema izquierda, lo satanizan, ¿verdad? Y eso a mí me parece, bueno, hay que respetarlo, hay que respetar toda clase de opiniones, pero sin duda alguna son posiciones minoritarias y que van contra los cambios. Vea, la historia de la humanidad es la historia del cambio. Y usted puede, claro, con los retrocesos normales de ciertos periodos históricos, pero si usted ve la línea ascendente, constante de la humanidad, es de cambio. Sí. Otro tema, abogado, es, bueno, recordamos que el propio Manuel Zelaya, cuando era presidente de la República, él hablaba pues siempre de lo que era la muerte cruzada y también habló del referendo revocatorio. Actualmente el PINU, el Partido de Unificación y Unidad PINU, Nacional y Unidad PINU, ha presentado un proyecto sobre reformas al artículo 5 en el cual incluyen la posibilidad de un referendo revocatorio, en el cual pues sería exclusivamente solo para el presidente, la posibilidad de revocar al presidente a partir entre su segundo y tercer y hasta 6 meses antes de finalizar su cuarto año de gobierno, la posibilidad de que el pueblo hondureño pueda decidir si un presidente ha sido malo y que no ha tomado las decisiones correctas, que el pueblo tenga la posibilidad de removerlo. ¿Cree que estos cambios serían interesantes de tenerlos? A mí me ha interesado muchísimo ese tema, el tema del plebiscito revocatorio y sobre todo el de la muerte cruzada que usted mencionó, que lo contiene la Constitución del Ecuador. Yo creo que deben, en mi opinión sería interesante, yo abogaría porque aquí adoptáramos las dos cosas, el plebiscito revocatorio y la muerte cruzada. Y si quiere explicamos un poquito qué es la muerte cruzada. Pero creo que es un tema un poco complejo. Si vemos analizamos las constituciones que contienen el plebiscito revocatorio y la muerte cruzada en el caso de Ecuador, vemos que
es un poco complejo. ¿No? Cuando digo complejo, no, que hay que modificar una serie de artículos, acomodar las causas por las que, y que como objeto de un plebiscito me parece que es demasiado amplio. Para mí ese tema debe ser de una asamblea constituyente y es vital que contemple un mecanismo constitucional para que cuando un presidente o incurra en gravísima falta o el pueblo esté completamente descontento de su gestión, antes de que termine el mandato lo pueda separar, como pasa en todos lados. Yo tengo gobernador de California, fue separado por un plebiscito y así llegó este actor de cine y así ha pasado en muchos países porque así está institucional. Ahora, la muerte cruzada es algo interesantísimo, que no se puede hacer, en mi opinión, imponerlo por un plebiscito o institucionarlo por un plebiscito sería incorrecto para mí. Sí. Vamos a ver, la muerte cruzada, que como el nombre no suena muy bien, que fue el nombre que le puso el pueblo, da lugar a suspicacia, el pueblo ecuatoriano así le puso, pero tiene mucho sentido. Y aquí en Honduras hubiera servido mucho. Nosotros hemos tenido problemas interinstitucionales entre los poderes del Estado desde 1982. Usted recuerda entre Suazo Córdoba y Bujirón, todos, no ha habido un solo gobierno que no haya tenido problemas entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en Ecuador resolvieron eso. Si hay un problema entre el Congreso y el Ejecutivo, que son los que suelen ocurrir con mayor frecuencia, entonces está previsto en la Constitución para las dos partes, para el presidente y para la Asamblea, se llama la Asamblea Legislativa, está planteado que bajo determinadas causas expresamente consignadas en el texto de la Constitución para cada lado, sí, por una sola vez en los 3 primeros años de los 4, igual que acá, el periodo constitucional en el Ecuador es de 4 años, igual. Entonces, esta atribución prerrogativa del presidente y del Congreso se puede usar una sola vez entre los primeros 3 años, no se puede usar en el último año, y solo una vez. ¿Cuál es? Que por esas causas el presidente disuelve la Asamblea o la Asamblea destituye al presidente. Pero ¿qué pasa? Que si cualquiera de los dos lo hace uso de esta atribución, entonces el Tribunal Electoral, que allá es poder del Estado, que es una de las cosas que por las que yo abogo también, allá no es un poder, una institución dependiente como es aquí, sí, que depende del Congreso Nacional, allá es un poder independiente, es que así debe ser así, 5, allá son 5, sí, porque también está una suerte de poder ciudadano, es otro tema, pero entonces el Tribunal Electoral, como poder, ¿verdad?, no subordinado a ninguno de ellos, dentro de los 7 días, o sea, en una semana, tiene que convocar a elecciones de los dos. Vamos a ver, para aclararlo. Sí. El presidente disuelve la Asamblea. Entonces el Tribunal Supremo dentro de los 7 días, vamos a decir al 5.º día, disuelve la Asamblea y convoca elecciones para los dos. Es decir, que si el presidente disuelve la Asamblea, se va él también, como decimos nosotros. Y si la Asamblea destituye al presidente, también se va ella. Y el pueblo decide quiénes van a ser su nuevo presidente y quiénes sus nuevos diputados, sus nuevos legisladores. Por eso se llama muerte cruzada, al grado que ahorita Correa, el presidente de Ecuador, tuvo oportunidad de utilizar de esta institución cuando el levantamiento de la policía, sí, y un intento de golpe de Estado, ¿recuerda? Sí, por la web. Y se creyó por un momento, y creo que él alguna manifestación dijo que dio lugar a que así se pensara que iba a hacer uso de esa prerrogativa, y sin embargo a última hora desistió y no lo hizo. O sea, sí, hay que pensarlo muy bien, porque claro, se va usted también si toma la decisión. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, abogado, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Yo le agradezco a usted. Sea bienvenido siempre a Primer Plano y también a todos ustedes. Como ven, el tema que se va a analizar en el Congreso el día miércoles sobre la reforma del artículo 5, lo referente al plebiscito y al referéndum, es algo que debe el pueblo hondureño, sin alguna, prestar atención porque conlleva muchos cambios que pueden ser para bien o para mal y debemos de estar pendientes. Y esperamos que cada diputado individualmente pues estudie bien el caso, que por lo menos se debata y se empapen para tomar una decisión. Lo de la reelección siempre cobra importancia, lo reiteramos porque el propio presidente es el que pone estos temas y los menciona. Él dijo, si el pueblo me lo pide, pues yo estoy dispuesto a que me le reelijan. Actualmente pues nadie le ha pedido eso y está siempre introduciendo este tema, pero eso lo vamos a ver mañana. Justamente tendremos aquí en Primer Plano al diputado Antonio Rivera Callejas, que nos va a hablar un poco más al respecto sobre
estas reformas y muy probablemente también al diputado Marlon Lara. Así que los invitamos mañana de 7 a 8 de la mañana en su programa Primer Plano y que disfruten ahora el programa Cuentas Claras con Eddie Quintero a continuación y que Dios los bendiga. Muchas gracias.